Ave María Purísima. En esta tercera parte vamos a ver que un nuevo acontecimiento vino a intensificar esta corriente. El 12 de agosto de 1968 fueron remitidos a todos los monasterios de la Orden Concepcionista unos textos espirituales que habían sido elaborados para las monjas clarisas, una especie de esquema con las líneas maestras para la renovación de las constituciones de su propia orden, a fin de que se hiciesen observaciones oportunas al caso. Como es sabido, la orden clarisa fundada por Santa Clara es la segunda orden o rama femenina de los franciscanos. Las monjas concepcionistas vieron en esta nueva solicitud un paso más en el proceso de su asimilación al carisma franciscano, así como la postergación de su fundadora, y comenzaron a recelar que con motivo de la redacción de las nuevas constituciones se realizase una fusión de clarisas y concepcionistas, perdiendo estas últimas cualquier signo de identidad propio. Esta sospecha provocó la reacción de gran parte de los monasterios concepcionistas que veían en este esquema una amenaza para su propia identidad, y comenzaron a manifestar su desacuerdo. Aunque los textos presentados para las clarisas les parecían bien fundamentados en los documentos pontificios y en la Sagrada Escritura, y expresasen adecuadamente la identidad del carisma franciscano, ellas no se sentían reflejadas en ese esquema. Por eso, deseaban redactar sus propias constituciones, que éstas fuesen estrictamente concepcionistas y que resaltasen el lugar de su madre Beatriz de Silva dentro de su orden. El tenor de una carta del 30 de mayo de 1969 recibida por Sor Mercedes, procedente de una hermana de religión, es un reflejo muy exacto del estado de ánimo que reinaba en la orden concepcionista. Decía: yo pienso y conmigo esta comunidad que nadie mejor que una comisión de concepcionistas podía estudiar un esquema verdaderamente concepcionista. ¿Qué calor pueden tener las clarisas en el estudio de nuestras tradiciones, espíritu y vida de nuestra Santa Madre? Parece probable que lo que intentan es hacer unas mismas constituciones para todas, añadiendo a las suyas algunas cositas relativas a nuestra orden para contentarnos. ¿Pero creen que nos podemos quedar tranquilas con eso? Sería muy bonito que todas nos uniéramos a pedir a la Comisión Central que formen nuestra propia comisión en España, lo mismo que se ha formado de las clarisas. ¿No se van a encontrar una docena de concepcionistas capaces? Pues sí, se encontró entonces una docena de concepcionistas y al principio muchas más. Pero casi todas, por un reflejo natural, todas se volvieron hacia el monasterio de Alcázar de San Juan, y éste puso la ingente tarea que se avecinaba en manos de Sor Mercedes, lo que para ella significó otro paso más en la toma de conciencia de la misión recibida. El 25 de mayo de 1969, cuando la presidenta federal remitió una carta circular a todos los monasterios concepcionistas pidiéndoles un oficio firmado donde expresaran su opinión acerca del referido esquema de los textos espirituales de las constituciones de las clarisas, la madre presidenta adelantaba que en su opinión había percibido que el sentir general de las concepcionistas manifestaba que aunque el texto les agradaba, reclamaban sin embargo unas constituciones generales que fueran muy marianas y que enalteciesen las virtudes de la fundadora Beatriz de Silva. Con la respuesta de los monasterios, el de Alcázar aclaraba que se facultase una comisión de concepcionistas, pues estaba claro que las concepcionistas no podían cooperar para una más eficaz renovación de las clarisas, ni éstas tampoco podían hacerlo en las de aquellas. Era pues necesario que cada rama gozase de autonomía para iniciar su respectivo proceso de renovación. Ante ello se ve, sin lugar a dudas, los inicios de la percepción de Sor Mercedes acerca de la originalidad del carisma, que ya desde entonces lo focaliza en el amor a María en el misterio de su concepción inmaculada. Lo extraño para ella era que de la contemplación de este misterio mariano no se hubiese extraído y desarrollado con el correr de los siglos la riqueza de la originalidad de la fuente espiritual de las concepcionistas,
es decir, de la espiritualidad que hizo la fundación de Beatriz de Silva distinta a cualquier orden. En su opinión, ese había sido el proceso efecto de la gravitación de la orden concepcionista en torno al franciscano. La Madre Mercedes, ante la propuesta que le hizo una hermana de religión para dar cumplimiento y llevar adelante las recomendaciones a la renovación que pedía el Concilio Vaticano II, formuló un esbozo de lo que ella añora e intuye sobre lo específico de la espiritualidad de Beatriz de Silva. El escrito está estructurado en 9 capítulos y se observa claramente en él la intención de ser una especie de anteproyecto de unas futuras constituciones específicamente concepcionistas, alternativas a las de sabor franciscano que les habían propuesto las clarisas. Una futura redacción de las constituciones que se llevaría en la reunión de la Asamblea Federal que se realizaría del 12 al 17 de junio de 1969 en la Casa Madre de Toledo, donde se escogería nueva presidenta federal y se aprovecharían para presentar los diversos trabajos referidos a la espiritualidad de la fundadora que de los distintos monasterios habían redactado. En algunas de las asistentes latía la esperanza de que con estos textos como base para un diálogo se pudiese confeccionar un esquema que sirviera para abrir un periodo de reflexión que llevaría a la redacción de las futuras constituciones de la orden. La Madre Mercedes entregó su trabajo solicitado por la presidenta. Sin embargo, a pesar de que gran parte de las monjas deseaban una reunión para tratar sobre este tema, es decir, para conocer todos los trabajos que se habían confeccionado acerca de la espiritualidad concepcionista, la Madre Presidenta no juzgó conveniente que esa sesión se celebrase. A cambio, el Congreso de la Federación aceptó la propuesta del padre Patricio Botija sobre la conveniencia de que la Federación editara una revista que cultivase la espiritualidad y unión de los monasterios concepcionistas. La percepción por parte de los asistentes de que el núcleo de la renovación estaba en la comunidad de Alcázar llevó a la asamblea a encomendar la elaboración de dicha revista a aquella comunidad. Llamó la atención porque estamos en el acta del nacimiento del movimiento de renovación de la orden. Si hasta ahora hemos asistido a sus primeros titubeantes pasos, a partir de este momento es la generalidad de los monasterios concepcionistas los que se suben al tren de la renovación, cuyo maquinista será el monasterio de Alcázar, y más en concreto Sor Mercedes de Jesús Ejido, la encargada de llevar la dirección del mismo. Los más valiosos instrumentos que aceleraron este proceso fueron, por un lado, su escrito del que hicieron numerosas copias para los monasterios que no cesaban de solicitarlo, y por otro lado, la redacción de la revista, destinada a convertirse en órgano difusor de este movimiento de renovación. Del primero fue considerado por muchos monasterios como un auténtico proyecto para futuras constituciones, estrictamente concepcionistas. Respecto al segundo, el 23 de agosto de 1969 le fue encomendada su dirección a Sor Mercedes. Llevaba el título de Vivencias Concepcionistas. Y desde la aparición del primer número se asiste el entusiasmo con que fue recibida. Más paralelamente a la ola de simpatía y adhesiones que tanto el escrito como de la revista suscitaba a los monasterios, también empezaron a despertarse los descontentos en el grupo afecto a la tradición franciscana, quien por su parte, ante el cariz que tomaba este movimiento, no cesó de presionar fuertemente en los monasterios concepcionistas. Comenzó un monasterio del que surgió un artículo en el que defendía el franciscanismo de la orden concepcionista y condenaba rotundamente el movimiento de renovación, al que consideraba un movimiento cismático. En contestación a este artículo, la revista incluyó otro titulado Relaciones con la orden franciscana, en el que claramente se exponía las diferencias entre ambas órdenes de la
Inmaculada Concepción y la de San Francisco. La primera no estaba incluida en la segunda, sino que ambas eran independientes con entidad propia. Por eso las relaciones de las concepcionistas con los franciscanos no deberían ser de inclusión, sino de gratitud histórica, la misma que mostró nuestra madre fundadora Beatriz de Silva, no obstante, escoger una regla diferente para su fundación. Con ello y otros artículos, se fue haciendo más evidente que era necesario profundizar el conocimiento de la diferencia entre ambas órdenes, así como en el proceso histórico por lo cual la Orden de la Inmaculada Concepción entró en el radio de acción de la franciscana. Era necesario realizar una profunda labor de documentación histórica que pusiese de manifiesto la originalidad con que Beatriz de Silva pidió una nueva fundación a la Santa Sede y el proceso histórico por el que tras su muerte la orden que había fundado comenzó a gravitar en torno a la tradición franciscana. Únicamente con las evidencias históricas de un tal proceso podía reclamarse la identidad y autonomía propias de la orden concepcionista. Bueno, hasta aquí terminamos este capítulo que fue extenso de tres cápsulas para comenzar mañana con otro. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Hasta mañana.